Esa 18:51 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/Resistencia, Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Está la gente hablando a lo loco en el chat, están mandando sus mensajes entre todos, tiroteando por ahí. Pero bueno, una cosa media rara. Comentanos, Nico, con qué vamos a continuar en este momento. Justamente vamos a hablar de las elecciones en el Perú, en lo cual hay que acordar primero que pueden ver como un adelanto, por así decirlo, en el canal de Horacio, que estuvimos en vivo el domingo, cuando se había difundido un boca de urna, la cual daba ganadora a Keiko, si no me falla la memoria, por 0,6 puntos aproximadamente. 50,4 en favor de Keiko y 49,6 por Castillo. Perfecto, justamente con esos datos, que a lo cual nosotros llamamos a la prudencia, que era un boca de urna con un margen de más o menos 3 puntos. Y luego cuando estamos cerrando el vivo, os acuerdo que el conteo rápido daba victorioso a Pedro Castillo también por 0,04 puntos de diferencia. Era muy temprano en ese momento, sí, cuando se dio se la dieron como ganadora, ¿no es cierto? Sí. Y sabemos cómo son las elecciones. Y más contra la izquierda de este estilo. Sí, por supuesto. Entonces ahora mismo los datos que tenemos, al 95,30% del OMPE, Pedro Castillo con 50,22%, Keiko Fujimori con el 49,78%, una diferencia de 74.000 votos. Y como viene siendo ya costumbre dentro de la izquierda, iba a decir latinoamericana, pero me acuerdo del caso de Trump y digo, no, mundial, hay distritos en los cuales algunos votos como que, algunas mesas como que no da. Tenemos el caso, por ejemplo, en el cual una mesa en San Ignacio registró el 100% de voto para Pedro Castillo, justamente. Mientras tanto, el resto del colegio electoral, el promedio fue Keiko Fujimori no había tenido una buena elección, pero tenía entre el 20 y el 30% de los votos. Mientras tanto, aquel 100% era para Pedro Castillo. Supuestamente el OMPE, que es justamente quien se encarga, es la autoridad máxima de organización y ejecución de los procesos electorales del Perú, revisó este caso y dijo, no, acá no hay fraude, ni siquiera hay intenciones de fraude. También hay otros, hay un montón de actas con errores, votos impugnados, votos ilegibles, incompletas, problemas con algunos votos que son nulos, si son nulos, si no, que faltan firma de los presidentes de mesa, de los fiscales, y hay un montón de votos también con observaciones. Principalmente en los departamentos de Fujimori hay 951 actas. En los departamentos donde gana Keiko y de Castillo hay 318 actas a día de hoy, ahora mismo, en los departamentos donde gana Pedro Castillo. Y también me parece acá que esto nos enseña una vez más que a tener ante todo precaución y prudencia, como dice Horacio siempre, más que todo en cuestiones electorales cuando estamos hablando de miles de votos, los cuales no es nada en política. Porque pudimos ver cómo justamente con estos boca de urna, algunas encuestas y conteos, mucha gente salió confiada, desde mi punto de vista, descuidar un poco su voto. Mientras tanto, la izquierda denunciaba fraude por 0,6 puntos, salían a la calle a manifestarse y demás cuestiones. Violencia contra periodistas, contra la gente normal y la vía pública y privada, propiedad pública y privada, perdón. Y mientras tanto, Keiko Fujimori fue una de las principales en salir a festejar, pero a decir que había que ver y había que contar todos los votos. Mientras tanto, Pedro Castillo dice, nosotros vamos a salir a defender cada voto que haya en todas las urnas. Y llamar a defender la democracia en las calles. Exacto. Y todas pacíficamente. Sí, entre comillas, sí. Los cuales, todas acciones las cuales ya venimos viendo que han pasado en diversos países latinoamericanos de una y otra forma. Y siempre un dato de color que me parece súper interesante, y ya sí darle la palabra a Rami, Horacio, Bandera, quien desee, es como pareciera ser que la izquierda cuando más suma votos es a la madrugada siempre. Entre más o menos las 2 de la mañana del país y las 4 es cuando más votos logra siempre la izquierda, tanto en Perú, el caso también de Bolivia y el caso de Estados Unidos también. Recuerdo que siempre en la madrugada es como que la izquierda cuentan mejor los votos, no sé qué pasa, Rami. Sí, además que lo que se notó, algo que ya venimos trabajando hace tiempo desde la Resistencia, de que era un análisis bastante atípico y me acaba de llegar información nueva respecto a lo de Perú, que ya en este momento estaría casi consolidada por un margen menor de un punto en favor de Castillo, lo cual claramente quiere decir que esto se va a definir en la justicia electoral, claramente, digamos, porque va a haber el espacio que saque a perder definitivamente con el 100% de las mesas escrutadas, va a apelar judicialmente.
al menos mi lectura. Sí. ¿Y vos crees que realmente se va a llegar a resolver algo? Porque hasta Y donde que yo sé... tiene que haber. Sí, es Así que la justicia electoral por lo menos pasó Sí. en Estados Unidos, acá en Argentina también, en su momento, cuando fue la victoria del kirchnerismo, había un montón de mesas en discusión y nunca se resuelve nada y... No, resuelven, por favor, bueno, el caso del kirchnerismo es muy particular, pero digo, en Estados Unidos finalmente sí se resolvió, quizás no favorablemente como nosotros Y hubiésemos hay algunas esperado. cuestiones también que se están todavía discutiendo. Siempre van a seguir discutiéndose, pero ya con cierto margen, finalmente no puede caer ningún estado en un estado de cefalía. De hecho, todo régimen constitucional occidental prevé que es imposible un grado de acefalía. Entonces, ante la duda, se tiene por legítima el proceso democrático. Porque además tiene un sistema de legitimación del propio sistema en sí mismo, pero no hay que entrar en filosofía ahora. Ahora, lo que quedó claro después de las elecciones es un par de fenómenos que me parece que los podríamos tocar en la mesa hasta que sea el momento de cierre. Sí. Algunas ideas muy rápidas. Primero, no era fácil para los que de repente tenemos cierta experiencia como asesores un análisis tan simple del fenómeno de Perú, porque primero, había un importante voto en blanco que era un voto indeciso, indescriptible, porque podrían volcarse algunas zonas por el anti-fujimorismo, por la herencia del padre, lo que fue la década de los 90. Había un voto importante del sector anticomunista, y de paso hay que recordar que hubo un candidato ahí, defensor de la libertad, que hizo las maletas apenas terminó las elecciones y se fue de vacaciones, y el conservador fue el que se quedó poniendo la cara por el partido. Y en su principio había llamado a votar a Castillo, no nos olvidemos de eso. Y luego cambió de opinión diciendo que en una de esas había que votar a Fujimori y cada uno. Hay que tener presente esta gente, Sí. que son los que después hablan de la libertad, la libertad, la libertad. La libertad no es un discurso ideológico marketinero, es un ejercicio concreto de libre albedrío, más la virtud. Pero digo, otra idea, no es como fue en Estados Unidos, donde el Estado profundo, ese campesinado, esa vida de pueblo, iban a votar al candidato de derecha, que era lo más cercano en su idiosincrasia, sino acá que se da muy particular. Acá las grandes urbes votaban a un candidato de derecha, a una candidata de derecha, y justamente el campesinado, la gente más humilde, se terminó volcando hacia un candidato marxista-leninista. Creo que son pocos candidatos en el mundo occidental que pueden llegar, que han tenido tan buenas elecciones, gana o pierda, digamos, han tenido tan buena elección declarándose marxista-leninista, porque es muy raro que suceda esto. De hecho, normalmente si uno ve en Europa, es casi imposible que un candidato marxista-leninista, maoísta, supere todo el 3%. Es el primer caso en Perú que un presidente marxista propiamente dicho en campaña logre estos resultados. Pero no solamente, y en el mundo también me parece. Y en el mundo parece que es un fenómeno porque pienso, bueno, Lagos tampoco que haya hecho tan mala campaña en su momento en Chile, digamos, pero en lograr el consolidarse en un poder político, esta es la segunda idea que quería rescatar. Una tercera idea, insisto, así como hablamos en su momento del voto en blanco, también está el voto anti, porque esto ya implica que quien gana ya entra con el poder fragmentado. Porque muchos de los que han votado en Castillo no es que tampoco sea el marxista maoísta, porque muchos ni siquiera saben lo que va a pasar ahora cuando este presidente Castillo, si queda electo, los manda a trabajar en campos de concentración como fue Mao en China. Dudo que puedan conocer la historia completa. Hubo muchos votos anti, un voto de mucho resentimiento en contra del apellido Fujimori. Mucha gente que votó, por ejemplo, por Fujimori es un voto en contra del comunismo. O sea, si gana ese Fujimori tampoco es que tiene un acervo electoral y un peso político para hacer reformas estructurales de fondo. Esto genera un problema para Perú, gane quien gane. Claramente que es mucho peor, o sea, no tiene descripción si llega a ganar Castillo. Una cuarta idea, y con esto quiero ver también qué opinan ustedes también. Si se consolida Castillo, yo voy a decirlo una vez más, pues yo lo dije en vivo en mi canal de YouTube, pero ahora para la audiencia de la radio y la gente que nos está escuchando luego en el canal de Resistencia, la reforma constitucional va a venir aparejada con una reforma en torno al ecologismo. Va a ser la principal base, el ecologismo y el indigenismo. Y el ecologismo aparejado con la reforma constitucional que propone Castillo, más la de Chile, es el paso de apertura a la salida del mar de Bolivia. Es decir, es un bloque de izquierda consolidado en términos de ecologismo para ya lograr establecer en la región un sistema extractivista en pos del ecologismo, porque es muy curioso. En la tesis de William Bock, Gary Hardin y Paul Enrich lo que proponen es las naciones del tercer mundo que no se industrialicen, que no crezcan, que no se reproduzcan, que no contaminen, que se dediquen a extraer materia prima.
para que los metacapitales sigan produciendo con estas agendas 2030, es decir, los que ya contaminaron y poblaron sigan ricos y los que eran pobres sigan pobres. Básicamente esto es lo que le espera a Perú si gana Castillo. Cuidado con la reforma constitucional y las famosas reservas verdes, que es, creo yo, lo más riesgoso, además del sistema económico, que los mercados ya han reaccionado, de hecho. Sí, tal cual, eso al final, como dijiste, es clave, porque el tema de la reforma constitucional ahí en Perú, en Chile también, esto va a permitir sin ninguna duda el paso a Bolivia al salir al mar, y también tenemos que vincular, asociar un poco ya más a China, el tema de lo que hace China en los mares, en las aguas, en las aguas oceánicas ahí, de Perú, de Chile, ya los tenemos en Argentina, cómo van a influenciar, digamos, qué barcos van a llegar a hacer este transporte de minerales y este extractivismo que justamente va en favor de las grandes corporaciones, las grandes minerías, las grandes empresas que siempre vienen a apropiarse, a quedarse con nuestros recursos, ¿no es cierto? En este caso, un imperialismo como el de China no puede dejarse de lado. Quiero aclarar, perdón que te corte, porque es un paréntesis pensando también en lo que puede quizás sin querer malinterpretarse por parte de la audiencia. No es que tengamos un conflicto con Bolivia, ni mucho menos, en querer que esa nación no tenga ni salida al mar, ni que quede estancada económicamente, sino decir, lo que nosotros vemos es la proyección en términos de izquierda. Es una proyección, es decir, porque esto, si hubiese sido al revés, gobiernos de derechas imaginan que sale todo de la izquierda, decir, no, nosotros ahora defendemos la soberanía, nada de paso, porque de hecho estuvieron 2 siglos sin habilitarle la salida al mar. Justo cuando ven estas revoluciones, uno tiene que pensar, bueno, vino un proceso revolucionario, ¿a quién beneficia? Y bueno, hay que ver justamente, por dar el ejemplo concreto que ya se dijo en este programa, con la mega minería de las criptomonedas de China, ¿cuánto contaminan? ¿Y quiénes son los que se ven beneficiados en última instancia con estos fenómenos? Con la agenda ecologista, ¿quién se beneficia realmente? Y justamente hablando de este tema con Bolivia, Horacio, ya hay algunos simpatizantes muy conocidos de Castillo llamando a crear el nuevo Estado plurinacional, incluyendo algunas regiones de Bolivia, de Perú hacia Bolivia y demás cuestiones. Ojo, también es un tema que parece sumamente importante. Y volviendo a la cuestión, me parece también que Keiko Fujimori ya es momento, desde mi punto de vista, que se retire un poco de la política y le deje el espacio, entendiendo que ya perdió, si se llegaran a hacer estos resultados, 3 balotajes con un porcentaje el cual demuestra que hay la mitad más uno del país que es anti-fujimorista sin lugar a dudas, recordando que en el 2016 tuvo el 49,99% de los votos. Sí, tal cual como decís. Aparte, Perú también muestra un poco el tema de la gente, ¿no es cierto? El pensamiento de la gente a la hora de votar, entre el voto en blanco. Ha sido un caso muy particular, aparte de que ha ganado o puede llegar a ganar en el último conteo, luego se verá en la justicia electoral. El conteo de los porotos, digamos, porque van a ganar por muy poco margen el que gane, y bueno, va a tener que hacer cómo va a pensar en formar gobierno, ¿no? Porque eso va a ser muy importante para Perú y la gran cantidad de peruanos que estén descontentos, hablando también el tema de que este mismo Castillo dijo que iba a expulsar a los venezolanos también, ¿no es cierto?, del país. Algunas políticas bastante duras de las que él quiso en la segunda vuelta, en el balotaje, quiso acaparar algunos votos más y se alejó de algunas políticas extremistas, como por ejemplo la nacionalización de las empresas, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con Perú, en la economía, ¿no es cierto?, más allá también hablando de la soberanía económica en lo que respecta a digamos, desligarse de la deuda externa, los capitales extranjeros que son los inversores, que en realidad se le dice inversores, son entre comillas porque son especuladores, ¿no es cierto? Y sacar todo eso de encima. Bueno, estamos viendo, ¿no es cierto?, ahora en este momento cómo la bolsa de Perú se desploma, ¿no es cierto? Realmente vemos si luego va a tener un piso esto o si se va a seguir cayendo, pero ya es grave porque, bueno, es incierto también que es un candidato que, como se destaca él, ¿no es cierto?, marxista, maoísta, es único, un caso casi, como decíamos, un único en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que va a ser expectante y hasta curioso, interesante ver los próximos días de cómo se va a desenvolver la economía. Justamente referido a ese punto, el primer mundo y la gente con sentido común, que suele ser la que invierte en la bolsa, sin lugar a duda, castiga todas estas decisiones que toman los pueblos, como ha podido ser el caso de Argentina en 2019, luego de las PASO, el caso chileno hace un par de semanas nomás, con la reforma constitucional, y ahora el caso de Perú, justamente.
Exactamente. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además transmitimos por twitch.tv/Resistencia y por el canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/Resistencia Radio. Ahí subimos los videos, más videos extra que hacemos por fuera de la radio. Le recordamos que en la descripción de los videos están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Y vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.